todas. Gracias por asistir a este webinar de infraestructura y arquitectura de ciberseguridad, pero bueno, lo que pretendo es compartir con todos vosotros la experiencia que aporto, creo que aporto. Soy Pedro Diestre, como hemos comentado. Me uní a Integra EFOR el día 1 de junio, pero en el área de ciberseguridad concretamente llevo trabajando desde el año 96. Primero como consultor senior de seguridad y a partir del año 2007 como director de seguridad corporativa de una multinacional, en aquel momento HP, posteriormente HP y DXC en España y Portugal. Hubo un momento que también dirigí los equipos de Italia y de Francia, pero fue algo temporal. Entonces, realmente, como estaba comentando hace un momento con la organización, yo no me considero a mí mismo un gurú, creo que no lo soy, para nada. Lo que sí que tengo es mucha experiencia, he visto muchas situaciones diferentes, muchas soluciones diferentes ante unos problemas similares en función de las diferentes compañías que he ido visitando a lo largo del tiempo. Entonces creo que la experiencia que tengo puede serviros en algún momento determinado para identificar cómo mejorar vuestra organización de seguridad o ciberseguridad y vuestras contramedidas, ¿vale? En todo caso, una vez que terminemos este webinar, si alguien quiere obtener algo más de información o necesita algo más de información, tenéis en esta primera diapositiva mi dirección de correo electrónico corporativo. No dudéis en escribirme y, desde luego, en función de mi disponibilidad, no tengo el más mínimo problema en aconsejaros o asistiros ante cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Como veis aquí, espera, a ver si puedo apartar esto. El caso es que se me queda el... Si das a la flecha naranja, o sea, Ah, ellos la no lo flecha ven. esta. Vale, es lo que buscaba, sí, ocultar el panel Vale, de control, porque si no me ocultaba parte de la pantalla. Muchas gracias. Bueno, nada. todos entendemos que la transformación digital es absolutamente crítica para todas nuestras empresas y organizaciones. Y bueno, a partir del inicio de la pandemia, todos hemos vivido, experimentado directa o indirectamente el incremento de los ataques de ciberseguridad. Ha sido un incremento exponencial. No sé si alguno de los presentes lo ha sufrido, luego me lo podéis comentar directamente o no, pero bueno, realmente yo viví en primera persona el incremento de un 40, 50, 60% del volumen de los ataques de ciberseguridad de enero de 2020 a abril de 2020. O sea, fue una cosa brutal, puesto que todas las compañías tuvieron que abrir las puertas para que la gente pudiese trabajar desde casa. Claro, fue una situación excepcional, pero lo cierto es que el volumen de ataques creció exponencialmente, como todos sabemos. Aparte de esto, pues cada vez tenemos más leyes, regulaciones normativas que pretenden protegernos, proteger la información, las personas, proteger la privacidad de todos nosotros, pero bueno, tenemos que dar respuesta a todas estas regulaciones que, al fin y al cabo, desde el punto de vista de negocio, pues consisten en pequeñas barreras que dificultan la rapidez y la flexibilidad del negocio, pero al mismo tiempo nos protegen. O sea, esto es como una puerta acorazada, no te permite pasar fácilmente, pero te está protegiendo al mismo tiempo. Pero bueno, sí, es un reto que todos tenemos que abordar y solucionar, el ver cómo tenemos que cumplir con estas normativas, protegiéndonos ante el incremento de ataques, pero al mismo tiempo tratando de que nuestra organización dé respuesta a nuestro negocio, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, ¿vale? Por cierto, si tenéis cualquier tipo de pregunta en cualquier momento, pues la podéis enviar y la iremos contestando. ¿Cuáles son esos desafíos reales a los que nos enfrentamos para cumplir con estas tareas? Pues bueno, una falta de compromiso real por parte de los líderes de las compañías, de nuestra dirección. Esto es verdaderamente grave. La falta de políticas y normas claramente definidas. Luego lo veremos de nuevo, pero en mi experiencia,
la política de seguridad, vamos a llamarla así, porque ciberseguridad igual va un poco más allá, pero bueno, la política de seguridad corporativa tiene que ser nuestro marco de referencia. Nosotros no podemos exigirle a nuestros empleados, colaboradores o terceros que cumplan con una determinada normativa si esa normativa no existe o si existiendo ni tan siquiera son conscientes de ello, ¿vale? Hay que definir cuál es nuestra política y nuestra organización tiene que conocerla para poder cumplirla. No sé, el otro día comentaba, pues un ejemplo muy fácil. Nosotros sabemos cuáles son los límites de velocidad en una autopista o una carretera y lo sabemos porque hay una ley que lo define. Si no hubiese una ley que define cuáles son los límites, bueno, una ley no, un reglamento. Si no existiese ese reglamento que define cuáles son los límites, ¿qué íbamos a cumplir? Pues no habría límites y entonces cada uno iría como le apeteciese o pudiese, ¿vale? Más desafíos, pues prácticas inconsistentes a nivel público y privado, precisamente por el incumplimiento o carencia de políticas, falta de definición de arquitecturas de seguridad adecuadas, un aumento del fraude y delito informático, como os comentado y todos sabemos, exponencial. Con los entornos web, pues ha aumentado realmente el volumen y calidad y uso no autorizado de la información que se recaba de los usuarios y, por último, una falta de educación ni de divulgación clarísima. O sea, a pesar de tener políticas, a los usuarios y empleados y clientes hay que formarles para que hagan un uso adecuado de todos los medios que pongamos en marcha para protegernos frente a posibles ataques. Los riesgos, ¿cuáles son los riesgos? Pues evidentemente pérdidas multimillonarias, ¿vale? En forma de pérdida de imagen, pérdida de reputación, pérdida de confianza de los usuarios, aspectos de responsabilidad legal interna y frente a terceros, pérdida de información de usuarios, pérdida de información propia. Esto lleva a graves incumplimientos, por ejemplo, ante denuncias de la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Como hemos comentado, la negativa imagen que podemos transmitir de nuestra compañía si somos objeto de un ataque que roba información y esta información es divulgada públicamente, ¿vale? Nuestra reputación, además, cae por los suelos. Y, por último, y asociado con eso y con todo lo demás, pues nos lleva a graves incumplimientos legales o regulatorios que además pueden dar origen a sanciones graves. Como sabéis, la Agencia de Protección de Datos impone sanciones que, bueno, en algunos casos y según la cuantía y el tamaño de nuestra propia compañía, pueden hacer peligrar la continuidad de la compañía en el mercado. No es cualquier cosa, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también ese aspecto y estoy seguro que lo tenéis en cuenta. Actualmente todos trabajamos fundamentalmente con comunicaciones, sistemas remotos, ya no me refiero solo a Internet, que no es más que una red adicional. Entonces, confiamos suficientemente en estas conexiones en Internet o remotas para llevar nuestros negocios, llevar a cabo los negocios a través de la red. Disponemos de una alternativa a estas comunicaciones. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgar flexibilidad en el trabajo y facilidad de negocio por riesgo? ¿Vale? Hay que poner una balanza en marcha. O sea, hay veces que el riesgo es aceptable si lo conocemos y lo aceptamos y lo asumimos. Lo que no es aceptable es desconocer los riesgos que estamos corriendo. ¿Cuánto están dispuestos a arriesgar nuestros propios clientes en la interacción con nuestros sistemas? Por otra parte, ¿estamos seguros de con quién nos estamos comunicando? ¿Sabemos realmente, tenemos una verificación fehaciente de la identidad con quien estamos haciendo negocios? No será la primera vez que yo escucho de alguna compañía que ha firmado acuerdos con alguien considerables, de un volumen considerable, y resulta que esa persona con quien lo firmaban no era quien decía ser, por falta de autenticación, de certificación digital, y se han producido fraudes en este sentido también. Y, por último, y no menos importante, tenemos certeza de quién y qué tipo de información está almacenando, si es que la facilitamos a terceros y si este tercero cumple con los requisitos legales o regulatorios, de modo que nuestra propia información esté protegida, ¿vale? No sé si tenéis, bueno,
proveedores de cloud, de nube. Evidentemente hay proveedores de toda solvencia, pero también existen algunos proveedores menores pues que hay que validar que cumplen con todos los requisitos técnicos y legales y regulatorios, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos crear e incluso incrementar esta confianza? Pues todos debemos colaborar para evitar que las pérdidas que puedan existir y los ataques no, no afecten a la confianza de los individuos, de las personas en la tecnología, ¿vale? Hay que buscar soluciones que faciliten la interacción de los usuarios con nuestros sistemas al mismo tiempo que faciliten nuestro negocio. El objetivo final es que todo el mundo esté satisfecho con el servicio que reciben los clientes y nosotros, por cuanto podemos continuar con el negocio, reducir el fraude, el robo y al mismo tiempo garantizar que estamos cumpliendo con la normativa y regulación legal. Hay que hacer todo lo posible en nuestras organizaciones para que la economía en la que basamos nuestro negocio actualmente, la economía digital, no sea tan vulnerable como lo está siendo. Esto, una de las causas de esta situación es que realmente hay muchas organizaciones, muchas compañías que carecen de los conceptos básicos de ciberseguridad que tendrían que estar, como diríamos, en el núcleo más primigenio, en el origen de todo el diseño de nuestra organización y de nuestra estructura o de nuestras aplicaciones y servicios. El concepto de ciberseguridad es un concepto que deberíamos de incluir desde el momento inicial en el que decidimos crear un nuevo negocio, una nueva aplicación, un nuevo servicio, ¿vale? Que abrir al mundo de la economía digital. Por supuesto, aquí hay obviedades. Ningún negocio puede afrontar que su sistema financiero sea atacado, ni ningún gobierno puede permitir que el sistema de comunicación o sus suministros esté en riesgo. Es más, yo he sido testigo a lo largo del inicio de la pandemia de cómo eran atacados gravemente, gravemente, pero muy gravemente, infraestructuras críticas en España, incluyendo hospitales. Además, los ataques a estos hospitales no tenían, curiosamente, como objetivo final el robo de información, sino meramente parar el funcionamiento de los hospitales. O sea, era maldad pura y dura, con el único objetivo de parar el hospital. Y eso no se puede permitir. Bueno, entonces tenemos que pensar o repensar cómo organizamos nuestra propia organización, nuestros propios servicios y nuestra propia infraestructura para dar esos servicios de un modo que garantice un mínimo nivel de riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer? Evidentemente, debemos de definir planes que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Tenemos que vigilar y proteger los bienes y recursos de la información. Y evidentemente no hay una única respuesta para todo esto. Todos sabemos, y lo habréis oído e incluso lo habréis comentado muchas veces, que la seguridad al 100% ni existe ni va a existir. El otro día leía una frase bastante contundente que para garantizar la seguridad de un servidor habría que envolverlo en hormigón, enterrarlo en una cámara acorazada a 40 metros de profundidad y rodearlo de cámaras de vigilancia, guardias armados y de todo lo que se te pueda ocurrir. Pero evidentemente eso no es útil. No vale de nada tener un servidor en esas condiciones porque ese servidor no sirve absolutamente de nada. Nosotros tenemos que ofrecer servicios a nuestros clientes garantizando un cierto nivel de seguridad, el máximo que podamos concretamente, y por supuesto garantizando el cumplimiento legal. Entonces, desde mi punto de vista y mi experiencia, el objetivo es reducir el riesgo a un mínimo aceptable, asumiendo que jamás vamos a tener un riesgo cero, nunca. Pero si definimos un nivel de riesgo alto, medio y bajo y conseguimos con un plan que nuestro nivel de riesgo evolucione, vamos a imaginar que nuestra compañía hacemos un análisis e identificamos que está en un nivel de riesgo alto y establecemos un plan de mejora con una serie de acciones y no todas ellas son tecnología, eso lo comentaremos después, ¿vale? Una serie de acciones que poner en marcha a lo largo de un proceso
limitado en el tiempo, no podemos estar durante años mejorando o disminuyendo nuestro nivel de riesgo, perdón, ¿vale? Entonces, esas acciones tienen que tener un periodo limitado, 3, 6 meses. De modo que si nuestra compañía inicialmente estaba en un nivel de riesgo alto, entre esos 6 meses esté en un nivel de riesgo medio y en 6, 9 meses esté en un nivel de riesgo bajo, ¿vale? Insisto, el nivel de riesgo cero no existe y tenemos que asumirlo. Entonces, la estrategia es definir todas las acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgo de nuestra compañía a un nivel aceptable, ¿vale? Para ello hay que trabajar todos juntos, definiendo regulaciones legales los gobiernos, las compañías definiendo políticas de seguridad, organizaciones de seguridad, directrices, poniéndolas en marcha, diseñando e implantando planes de ciberseguridad. ¿Tenéis alguna pregunta hasta este punto? Bueno, y os preguntaréis cómo. Ya lo hemos preguntado antes, repito la pregunta. Pues un programa de ciberseguridad dispone de varios elementos, ¿vale? Son componentes de control, procesos, herramientas y, bueno, aquí he puesto finalmente, pero realmente debería poner inicialmente la organización de gobierno y liderazgo de ciberseguridad. Para mí, basado en mi experiencia, de verdad, o sea, la base de todo, la base, el auténtico, los auténticos cimientos de la reducción de riesgo de nuestra organización es definir las políticas y estándares de ciberseguridad necesarios en nuestro caso. Debemos trabajar o solos o con ayuda de alguien experto que nos permita identificar en primer lugar cuál es nuestro perfil, lo que se viene llamando el perfil de seguridad o ciberseguridad, como prefiráis denominarlo. Eh, como diría, a ver, no es lo mismo el perfil de ciberseguridad necesario para una compañía de 15 empleados que para una multinacional de 140.000. Sí, va a haber una serie de políticas y de directrices que serán comunes, ¿vale? Pero evidentemente el perfil de ciberseguridad, el nivel de exposición, los riesgos son diferentes para esa pyme que para una multinacional. Entonces, el primer paso es definir nuestro perfil de seguridad y, de acuerdo con él, definir las políticas de seguridad que queremos establecer. Y dicho sea de paso, las políticas de seguridad no tienen por qué ser una Biblia. Yo he estado muchos años en una multinacional que, lo creáis o no, tenía 9 políticas de seguridad. 9. Y a partir de ahí, imaginad, esto es una pirámide, esas 9 políticas de seguridad estaban en la cumbre de la pirámide y a partir de ahí se iban estableciendo estándares, procedimientos y, iba definiéndose cada vez más abajo de la pirámide el nivel de detalle necesario, ¿vale? Pero no creáis que definir una política, perdón, de seguridad tiene por qué ser algo muy complejo. Una política de seguridad tiene que ser suficientemente flexible como para que no sea necesario cambiarla a lo largo del tiempo. Otra cosa son los procedimientos y estándares, pero en la política, no sé, os pongo un ejemplo un poco básico, pero para que lo entendáis. Todos los sistemas de la compañía tienen que estar protegidos mediante una contraseña y un usuario identificable. Eso no depende ni de la tecnología, de los cambios en la tecnología, no, prácticamente eso es inmutable en el tiempo y esa es una política. Bueno, es un contenido de una política, pero creo que me entendéis, ¿vale? Y una vez definida la política, definir cuál es la infraestructura de ciberseguridad y de la tecnología de la información. Y por último, crear una organización de gobierno y liderazgo de ciberseguridad. Si nuestra compañía es pequeña, evidentemente esto es un reto. No es lo mismo la facilidad que tiene una multinacional para crear una estructura de gobierno de seguridad y una organización de seguridad que nosotros en nuestra pequeña pyme o mediana pyme. Pero dentro de nuestras posibilidades, una vez definida la política, hay que identificar quién es el responsable de verificar y supervisar que esa política se está aplicando y que se está aplicando de un modo correcto. Y como además posteriormente veremos, que las personas que forman parte de nuestra organización sean perfectamente conocedoras de cuál es el contenido de esa política o políticas y que están cumpliendo con ello, ¿vale?
Y esto es la base. O sea, también yo he vivido a lo largo del tiempo, pues, como imagináis, en una multinacional, pues yo he estado en compañías muy grandes del IBEX o superiores, en las que, bueno, pues tienen disponibilidad de recursos económicos y te dicen, no pasa nada, ¿cuánto me va a costar? Dices, no es, o sea, no creas que poniendo dinero encima de la mesa para comprar tecnología vas a resolver el problema. O sea, la tecnología tiene que venir después como respuesta a tu estrategia de ciberseguridad, en la que has identificado tu perfil y has definido tus políticas y tus directrices. Y el siguiente paso es que mediante tecnología des apoyo a todo lo anterior. Pero si lo que pretendes es comenzar por el tejado, que es la tecnología, eh, vas a ir parcheando. No va a ser una estructura coherente. Y no te va a proteger de un modo adecuado. ¿Te va a proteger? Sí, claro. Siempre es mejor tener un EDR que no tenerlo, un antivirus actual que no tenerlo. Siempre es mejor tener un firewall que no tenerlo, obviamente. ¿Vale? Pero, pero iremos parcheando. Lo lógico es definir nuestra estrategia de ciberseguridad basada en las políticas y nuestro perfil. Hacerlo al contrario es un error, creedme, y no funciona bien. De hecho, una gran parte de los problemas de incremento de ciberataques que estamos sufriendo es porque muchas de las compañías que están siendo atacadas han abordado el problema de ciberseguridad de un modo erróneo, comenzando la casa por el tejado, implantando soluciones técnicas que además evolucionan en cada momento del tiempo, olvidándose de la organización y políticas de seguridad y de las directrices de seguridad, con lo cual digamos que se va actuando un poco de modo reactivo. Tienes un ataque y pones un medio más. Tienes otro ataque y cambias el medio porque no te funcionaba y lo sustituyes por otro. Pero no hay una coherencia con una estrategia definida. ¿Vale? Con todo esto, pues eso, entendéis que no hay una regla de oro, ni técnica ni de procedimiento que mágicamente resuelva todos los problemas y todos los aspectos que estamos comentando de ciberseguridad. ¿Vale? Es un compendio de procesos, herramientas, políticas y valores humanos y todo en continua evolución. Entonces, hay que estar continuamente analizando esos cambios para actualizar nuestro modo de proceder y, evidentemente, nuestra infraestructura. Y lo que se estaba transmitiendo, que solo utilizando integralmente todos estos aspectos podemos conseguir reducir nuestro nivel de riesgo. Si no lo hacemos así, el nivel de riesgo no se reducirá y seguiremos en el nivel de riesgo que estuviésemos o incluso se incrementará. ¿Vale? Y evidentemente tenemos que abordar la ciberseguridad como un proceso cíclico continuo, ¿vale? Mediante lo que ahora veremos que llamo ciclo de vida del aseguramiento de la información. Y es un proceso en el que una vez definido ese perfil, esas políticas, vuelves, haces uso de ellas, las controlas y vuelves al origen para volver a analizar si tu perfil ha cambiado y por lo tanto necesitas cambiar la infraestructura e incluso las políticas, aunque repito, unas políticas bien definidas suelen ser bastante inmutables a lo largo del tiempo porque no dependen directamente de cambios tecnológicos. No, si están bien definidas, no deberían de depender de cambios tecnológicos. Tal vez sí que dependan más de cambios en el tipo de amenazas, ¿vale? Pero no de la tecnología. Entonces, todo esto que os estoy contando, pues se resume un poco en esta diapositiva, ¿vale? El concepto de ciberseguridad tiene que ser la herramienta que nos ayude a crear y conseguir el éxito en nuestros negocios en la economía digital. ¿Vale? Tiene que basarse en la política y gobierno de seguridad. Como he dicho antes, la política de seguridad de nuestra compañía y en la organización de gobierno, aunque sea una persona con ese gorro en un momento determinado, tiene que ser el marco de referencia de nuestra compañía. ¿Vale? Debemos identificar el perfil y, en función del mismo, definir la política que apoya al resto de la organización. En segundo lugar, las personas. Tenemos que ser conscientes de que las personas son el principal factor de riesgo ante ciberamenazas, pero a la vez el principal mecanismo de protección frente a esas amenazas si las personas están adecuadamente concienciadas, conocen las políticas
conocen el uso de las herramientas, conocen las herramientas, conocen el uso adecuado de las herramientas y hacen un uso adecuado de las herramientas. Entonces, esas mismas personas que son un factor de riesgo gravísimo se convierten en nuestra mejor herramienta frente a posibles ataques o posibles intentos de ataque a nuestra organización. Tenemos que definir los procesos del ciclo de vida de la gestión de la ciberseguridad, que veremos ahora uno a uno en detalle, que son evaluar, definir nuestro perfil de seguridad, planificar en función de ese perfil, diseñar e implantar las soluciones, eso que os comentaba, de los planes de mejora o de remediación para disminuir el nivel de riesgo, formar, concienciar constantemente a nuestros empleados y podemos incluso hacer uso de servicios continuos de ciberseguridad. Y como veremos luego, esto es una rueda y hemos vuelto al punto inicial de evaluación, porque a lo largo del proceso la tecnología y las circunstancias van a cambiar y tenemos que volver a reevaluar. Bueno, incluso nuestro negocio puede haber cambiado. Y por último, y fijaros que lo dejo aquí a la derecha y lo dejo precisamente a IDEA, viene la tecnología. La tecnología tiene que ser la respuesta a todo lo anterior. No el punto de partida. He visto tantas veces, pero en tantos lugares que creen de verdad que invirtiendo en tecnología disminuyen su nivel de riesgo a un nivel razonable, que me da rabia porque es un desperdicio de recursos financieros que en muchos casos se pueden permitir, pero que en otros no. Y ya os digo, es mejor, aunque carezcas de política y de organización de seguridad, es mejor tener un firewall que no tenerlo, por supuesto. Por supuesto que lo es. Pero, no sé, os pongo otro ejemplo este es chusco, pero bueno, tú tienes una casa con 2 puertas. Es mejor tener una puerta blindada, no, acorazada en la puerta principal o no tenerla. En principio es una buena idea. Te protege de accesos no autorizados. Pero si resulta que tienes una puerta que da al jardín trasera y esa no cuenta con el mismo nivel de protección por la razón que sea, ¿de qué te sirve? O sea, estás invirtiendo en gastarte una pasta en la puerta acorazada cuando detrás tienes una puerta que con una patada la abre cualquiera. Y de hecho que tiene un agujero para que entre por ahí el gato. Entonces, es una comparación un poco chusca, ya lo sé, pero para que entendáis por qué la tecnología tiene que venir dada por nuestra estrategia y no al revés, ¿vale? Yo entiendo que a lo largo de los años, ante la carencia de políticas o de directrices o de un perfil de ciberseguridad, pues se han ido estableciendo una serie de sistemas, medidas, contramedidas para protegernos. Pero creo honestamente que si eso ha sido así, y eso es así en muchas compañías, especialmente pequeñas, bueno, y en las grandes, llega un momento en el que nos tenemos que sentar para analizar cuál es nuestra estrategia y tratar de reconfigurar los sistemas de acuerdo con ello, ¿vale? Entiendo que precisamente por la urgencia en protegernos se ha ido avanzando un poco de un modo reactivo, ¿vale? Es normal, nos queremos proteger, y es mejor protegerse que no protegerse, aunque no tengamos unas directrices establecidas, pero llega un momento en el que lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de ciberseguridad es, vale, hemos implantado, antivirus, hemos implantado firewall, hemos implantado sistemas de detección de intrusiones, pero no tenemos una estandarización, una estrategia. Vale, tenemos todo eso, vamos a sentarnos a ver cómo le damos sentido. Ya hemos hecho esa inversión, no consiste en tirarla a la basura, pero vamos a repensar todo y a partir de un punto determinado en el tiempo, de aquí en adelante sí vamos a seguir actuando con una estrategia definida, ¿vale? Creo que estaréis de acuerdo conmigo y os garantizo que la experiencia me muestra que es el modo adecuado de actuar si queremos protegernos disminuyendo el nivel de riesgo. He comentado que para ello nos tenemos que apoyar, para definir toda nuestra estrategia, nos tenemos que apoyar en lo que se llamó o se viene llamando el ciclo de vida de la gestión integral de ciberseguridad. Ahora veremos en detalle cada uno de los pasos, pero bueno, como antes de pasar hemos visto, tenemos que evaluar nuestro perfil, nuestro negocio, nuestras necesidades y en función de ello
establecer unos planes de mejora, de remediación mediante una planificación, ¿vale? Esa planificación nos lleva a definir un diseño e implantar todas esas medidas que no solamente son técnicas, ¿vale? Pueden ser medidas organizativas, pueden ser medidas de formación. O sea, no creáis que todas las medidas para reducir el nivel de riesgo son tecnológicas, en absoluto. O sea, de hecho, está equilibrado. Yo tengo la experiencia de hacer análisis de riesgos de ciberseguridad en compañías en las que si salen 15 acciones a implantar en 6 meses, 6, 7 suelen ser acciones organizativas que no dependen de tecnología, y las otras 5, 6, 7, depende del número final, pues sí, pueden ser soluciones tecnológicas de aplicaciones o nuevos sistemas que nos protejan, pero con coherencia con esa estrategia que ya hemos definido, ¿vale? Y bueno, una vez que hemos diseñado e implantado esas medidas, tenemos que formar y concienciar al personal en el uso adecuado de las mismas y, por supuesto, en las políticas de seguridad que tienen que cumplir. Y dentro de las políticas no lo olvidemos el cumplimiento legal, ¿vale? Y finalmente, y esto es una recomendación que os puedo hacer, podemos hacer uso de servicios continuos de ciberseguridad o bien internos o bien de un tercero, ¿vale? Para que haya sistemas de monitorización, de respuesta ante incidentes, ahora los veremos. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, si no, al final pues podéis enviar las preguntas y las iremos respondiendo. Pretendo tener 15 minutos, 10 minutos, que si vamos bien, pretendo dejar eso, unos 15, 10 minutos finalmente para resolver vuestras dudas. El primer paso del ciclo de seguridad, de gobierno de seguridad, evaluar, ¿vale? Tenemos que hacer una evaluación global de seguridad y privacidad, definiendo nuestro perfil. Podemos hacer una evaluación de vulnerabilidades mediante herramientas de escaneo, pruebas de penetración, hacking ético. Las podemos hacer internamente si tenemos personal experimentado o contratar estos servicios a un tercero, ¿vale? Tenemos que hacer una evaluación de seguridad de los sistemas que tenemos implantados, de la tecnología que tenemos implantadas. Evidentemente, es necesario hacer una evaluación de los riesgos de nuestra red de comunicaciones, y todo ello basado en estándares reconocidos como puede ser una normativa ISO 27001 o cualquier otra que nos aplique si nuestro entorno es bancario, es industrial, dependiendo, ¿vale? El objetivo final de todo esto es definir e identificar cuál es nuestro perfil de seguridad y cuáles son nuestros riesgos y nuestras áreas de mejora. Una vez que lo hemos conseguido, tenemos que planificar. ¿Qué tenemos que planificar? Pues aquellas medidas y acciones a tomar sobre todo lo que la información y recomendaciones que hemos identificado durante el proceso de evaluación. Hay que definir cuál es nuestra estrategia de servicios, cuáles son las políticas y procedimientos de ciberseguridad caso de no existir, que tenemos que crear, cuál es la arquitectura de sistemas y comunicaciones que tenemos que implantar o corregir, porque, insisto, nadie de los presentes parte de cero. O sea, no creo que haya nadie de los que estáis asistiendo a esta charla que esté pensando en montar mañana una compañía para dar servicios de cualquier cosa. Creo que todos ya partimos de una situación dada, ¿vale? Entonces, cuando hablo de arquitectura de sistemas e infraestructura de comunicaciones, evidentemente son modificaciones sobre lo que ya hay para reducir el nivel de riesgo. Diseñar un programa de ciberseguridad es fundamental. Hacer una adecuada gestión del riesgo y planificar el aseguramiento de la información y de los sistemas. Y por último, y no menos importante, y más ante los robos de información y secuestros de información tan graves que se están sufriendo desde hace año y medio, disponer de un plan de continuidad de negocio. Muchas compañías seguramente, si les secuestran la información, terminan planteándose pagar para recuperar mediante las claves de desencriptado o descifrado
la información que les han secuestrado, simplemente porque al carecer de un plan de continuidad de negocio o incluso de un plan de recuperación de desastres, no habían definido una política adecuada de gestión de backups, de copias de seguridad. Y entonces tienen un grave problema, claro. O sea, la continuidad de negocio es el último paso al que hay que aspirar, pero desde luego antes que eso tenemos que revisar nuestra política de copias de seguridad y nuestros planes de recuperación de desastre, ¿vale? Eso nos da, como comentábamos antes, nos da una cierta garantía, aunque el objetivo final, desde mi punto de vista, tiene que ser hacer y completar un análisis de continuidad de negocio, no solamente de recuperación de desastres. La continuidad de negocio nos permite identificar todas las áreas de nuestra compañía que son críticas para la supervivencia, establecer planes de recuperación para esas áreas, definir las interacciones entre las distintas unidades, aplicaciones o servicios o sistemas que hayamos identificado como críticos, establecer el orden de recuperación para que no haya problemas posteriores de sincronización de información. Pero bueno, si no tenemos nada, podemos comenzar por hacer un análisis de nuestra política de copias de seguridad y definir nuestros planes de recuperación de desastre, ¿vale? Pero no olvidéis que, desde luego, mi recomendación es acabar haciendo un análisis de continuidad de negocio, que es lo que verdaderamente te protege de un modo completo. Bueno, una vez que hemos hecho la evaluación, hemos hecho el análisis, pues tenemos que diseñar e implantar todo aquello que ya hemos identificado como necesario para mejorar, una vez implantado, el grado de disponibilidad de los sistemas, mejorar el tiempo de respuesta y la coordinación ante incidentes de seguridad. Esto también es importante. ¿Quién y cómo tiene que reaccionar si somos atacados? ¿Vale? ¿A quién se avisa? ¿A quién se pone en marcha? ¿Con qué medios? ¿A quién pedimos ayuda si no somos capaces de resolverlo internamente? ¿Vale? Y ello independientemente de si nos ha afectado un virus, malware, si nos han secuestrado la información mediante un ransomware o cualquier otro tipo de ataque, sea dirigido o no dirigido. Tenemos, mediante la implantación de las medidas que hemos definido anteriormente, políticas y estándares, etcétera, tenemos que reducir el impacto que podamos tener por fraude o robo. Recordad lo que decía hace unos segundos acerca de las copias de seguridad, o si nos roban información para poder recuperarla. Mediante todos estos procesos tenemos que darles publicidad para incrementar la confianza de nuestros clientes, para que vean que estamos haciendo todo lo posible para proteger nuestro negocio y su información. Tenemos que intentar también, aunque esto es la cuadratura del círculo, reducir los costes, al mismo tiempo que facilitamos el cumplimiento de todas las normativas y regulaciones legales que nos achuchan, mejorar los beneficios y sobre todo, bueno, sobre todo no, pero además mantener la imagen de marca. Recordad aquello que decíamos al comienzo de que si somos atacados, una de las consecuencias es la pérdida de imagen que podemos sufrir, ¿vale? Con unas consecuencias que pueden llegar a ser muy graves. Una vez que hemos hecho todo lo anterior, crítico, absolutamente crítico, formar y concienciar a nuestro personal, ¿vale? Es absolutamente crítico invertir en la formación de ciberseguridad y privacidad de los empleados. De hecho, todos vuestros empleados deberían de firmar una cláusula de confidencialidad y anualmente cumplir un plan de formación de ciberseguridad que sea obligatorio y que al final del mismo den una firma fehaciente de algún modo de que lo han revisado, lo han entendido y lo van a cumplir, que se comprometen a cumplirlo, ¿vale? Esa es mi recomendación. Definir un plan de concienciación que se repita regularmente. El periodo ideal, cada uno tiene sus circunstancias, pero yo creo que anualmente. No tiene por qué ser un plan que sea un tocho y que cada empleado esté todo un día revisándolo. Puede ser una presentación de media hora, de una hora, recordando las políticas, directrices y los mecanismos de seguridad implantados y cómo hacer un uso adecuado de los mismos, ¿vale? Pero sí que es crítico, crítico. Recordad, nuestros empleados son el primer factor de riesgo, pero al mismo tiempo la principal herramienta de protección que tenemos, con independencia de firewall, de antivirus
y de todo lo que se os pueda ocurrir. Si nuestros empleados, por más que invirtamos en tecnología, perdón, no hacen un uso adecuado de la misma, no tenemos nada. Nada de nada. Entonces, hay que definir ese plan de concienciación mediante seminarios. La dirección es la primera que tiene que estar 100% convencida de la necesidad de estos planes, de la necesidad de las políticas, de la necesidad de las directrices y estándares de control de ciberseguridad. Todos entendemos que tener que cambiar la contraseña cada 3 meses, voy a ser coloquial, es un coñazo. Ya lo sé, es un coñazo. Y definir una contraseña que además sean 16 caracteres alfanuméricos con símbolos especiales o mejor, una frase. O sea, es un coñazo, lo sé, pero realmente hay que cumplirlo. Y los primeros que tienen que cumplir con las políticas, las directrices y los estándares somos los directivos, no puede ser el empleado final. Ellos tienen que ver en nosotros el ejemplo de cumplimiento. Tienen que ver que cada vez que yo me levanto de donde estoy, yo bloqueo inmediatamente mi terminal. Aunque sea un rollo patatero, al volver de 10 segundos, tener que volver a desbloquearlo con mi contraseña. Pero tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar ejemplo convencidos de por qué y para qué hacemos eso. Tenemos que dar cursos de introducción, cursos de mentalización, hay que dar entrenamiento o formación técnica al personal que lo requiera, ¿vale? Y por último, y esto sí no menos importante, en nuestro plan de concienciación tenemos que hacer especial hincapié en el cumplimiento legal y de comportamiento ético. Y aquí sí que se requeriría, y eso es mi recomendación, una firma de he entendido lo que acabo de leer y me comprometo a cumplirlo al pie de la letra. ¿Vale? De un modo u otro. Hay varios métodos, pero eso el empleado lo tiene que firmar. No, no puede decir, oh, es que yo no sabía que no podía hacer uso de esta información. No, no. Tú lo has leído y te has comprometido a hacer un uso adecuado y a cumplir con las normativas. Y ahora no me puedes meter en el bollo de que yo no sabía. Bueno, y por último, el último paso, antes de volver al inicio del ciclo, ¿vale? Como os he dicho, hacer uso de servicios continuos de ciberseguridad. Si podéis crearlos internamente, miel sobre hojuelas, y si no, tenéis que plantearos la necesidad, que tal vez no exista, pero podéis plantearos contratar determinados servicios a un tercero que os pueda dar esos servicios de vigilancia y monitorización continua, ¿vale? Lo que se llama un SOC, un centro de operaciones de seguridad, mediante el uso de sistemas o herramientas SIEM de monitorización y alerta. Servicios de gobierno de ciberseguridad, si vosotros no los tenéis, se pueden contratar pues para que un tercero, por ejemplo, haga auditorías CDOPD, GDPR e incluso llegue a ser vuestro DPO, ¿vale? El responsable frente a la Agencia de Protección de Datos. Podéis contratar servicios de consultoría, servicios de mejora continua de los procesos, servicios de respuesta ante incidentes tecnológicos. Antes he comentado de pasada que si sufrimos un ataque, ¿quién y cómo nos puede ayudar internamente? Y si somos capaces o no de dar respuesta. Hay equipos que te pueden dar apoyo en caso de que sufras un ataque, tipo, pues eso, los GEO. Tú los contratas, tienes un ataque, se activa el servicio, ellos llegan, analizan, identifican, resuelven y te devuelven el sistema. Una vez que el problema se ha resuelto y te devuelven el sistema a su punto de origen. Una vez que esto ha sido resuelto, puedes contratar servicios de investigación forense para analizar dónde ha fallado el sistema y corregirlo, porque el punto anterior, los servicios de respuesta ante incidentes no entran a valorar cuál ha sido el punto de ataque inicial, ¿vale? Eso se hace mediante un servicio de investigación forense. Existen servicios de consultoría especializados en cada sector de la industria, pues banca, sector industrial, energía, ¿vale? Especializados en sus estándares o requisitos particulares. Puedes contratar servicios con experiencia en herramientas de seguridad que lo hagan por ti y también en el uso de tecnología. Y con esto habríamos vuelto al punto inicial de ese círculo que he dicho que era
de evaluar, definir, implementar, formar y hacer uso de servicios continuados. Espero que lo que os he contado os sirva de ayuda, os haya aportado alguna idea. Realmente creo que todo lo que he comentado lo habríais leído, oído o comentado en alguna ocasión anterior, pero yo os lo transmito desde la experiencia que he vivido desde el año 96 en tantos clientes en los que he visto cómo se han abordado de modo diferente soluciones para los mismos problemas, ¿vale? Y eso me permite o me facilita tener herramientas para poder ayudaros con independencia de cuál sea el tamaño de vuestras compañías, dándoos consejo de cuál es el mejor modo de abordarlo, porque, insisto, sé perfectamente que no es lo mismo una pyme de 30 empleados que una multinacional de 130.000, aunque en principio las amenazas sean parecidas, ¿vale? En fin, espero que os haya servido y quería dejar estos 10 minutos últimos para preguntas, respuestas. Creo que hay alguna por aquí, a ver. No, pues Sí, bueno, nos pregunta Juan Ignacio si vamos a compartir vídeo sí, presentación. Sí, sí que sí, sí. os mandaremos mañana tanto el vídeo como la presentación. Vale, no sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda? ¿Cómo montar un programa de concienciación? No lo sé. Lo que queráis preguntar y en todo caso, si ahora realmente no os viene a la cabeza ninguna duda o ninguna pregunta, si más adelante la surge y la tenéis, como os he dicho, en la primera de las diapositivas venía mi dirección de correo electrónico y no dudéis para nada en escribirme y en función de mi disponibilidad os echaré una mano, dando respuesta así rápida a lo que me preguntéis. Vale, pues bueno, pensaba que iba a haber más, si no hubiese hecho algún comentario más para cubrir el tiempo del webinar, pero ya os digo que esperaba dejar estos 10 minutos para preguntas y respuestas. No sé qué más os puedo contar, pero insistir en esos aspectos fundamentales de identificar vuestro perfil, definir las políticas, estándares y directrices de seguridad y conforme a ellos repensar la infraestructura de la que ya estoy seguro hacéis uso, ¿vale? No consiste en tirar las cosas a la basura. Habréis hecho a lo largo del tiempo una inversión en tecnología, en sistemas. Bien, todo vale, pero hay que repensarlo de acuerdo con ese perfil y esa estrategia y políticas de ciberseguridad que definamos. ¿Vale? A ver, lo ideal sería hacer todo esto sobre una hoja en blanco, pero como eso no es posible porque nuestra organización ya tiene una infraestructura de sistemas de comunicaciones y de herramientas y de soluciones y de servicios, bien, pues tenemos que hacer un análisis previo para definir el perfil y la política y las directrices y después un análisis posterior para ver cómo podemos aplicarlas. ¿Qué políticas habéis escrito aquí? ¿Qué políticas consideras que son las mínimas en una empresa de 20 o 40 empleados? Pues van por áreas. Tenéis que definir las políticas de gestión de recursos humanos, ¿vale? Eso, bueno, existen por ahí en Internet, si queréis buscar, hay documentos que os dan unas mínimas directrices, pero desde mi punto de vista hay que definir las políticas de uso de activos. Y en activos me refiero todo, servidores, redes de comunicaciones, equipos de usuario, equipos finales de usuario, incluso si los usuarios están haciendo uso de sus propios móviles o tablet para acceder a nuestros sistemas, todo eso hay que definirlo, eso es imprescindible. Hay que definir la política de la organización y estructura de seguridad, por pequeña que sea. Hay que definir la política de gestión de usuarios, gestión de accesos, es otra política crítica e imprescindible. Planes de continuidad, y por planes de continuidad me refiero a planes de continuidad, aunque en una primera fase nos limitemos a revisar nuestros procedimientos de copias de seguridad y si tenemos identificados sistemas críticos, cuáles son los planes de recuperación de desastre que podemos definir para esos sistemas críticos. Eso no es un plan de recuperación de negocio, pero bueno, al menos nos garantiza un mínimo,
vuelvo al mismo concepto. Si definimos un plan de copias de seguridad correcto y unos planes de recuperación de desastre adecuados para nuestros sistemas críticos, ya tenemos mucho más que nada, ¿vale? Entonces, políticas a definir, pues esa, como os digo, política de organización de seguridad, política de gestión de recursos humanos, política de control de acceso, política de gestión de recursos y activos y comunicaciones también, y política de planes de continuidad. Hay más, pero yo diría que esas son las básicas que tenemos que definir, ¿vale? O sea, ISO define 18 áreas que se pueden convertir en 18 políticas diferentes, pero bueno, yo creo que para una organización de pequeño tamaño no todas son estrictamente necesarias. Recordad el concepto, consiste en reducir el nivel de riesgo, ¿vale? Entonces, nuestra organización a lo mejor definir 18 políticas no nos da más que definir 6. No sé si me explico, creo que está claro, ¿vale? Entonces, ya os digo, aunque sea en formato índice, en Internet tenéis documentos por ahí, si los buscáis, que te dan una idea del contenido mínimo de unas directrices o políticas de seguridad. ¡Jo! Esta es una buena pregunta. ¿Qué hacer cuando la dirección de la empresa es la que no está concienciada con el tema de ciberseguridad? Querido Miguel, lo tienes mal. Lo tienes muy mal. Como he dicho antes, esto tiene que venir de arriba abajo. O sea, eh, una vez yo tuve una discusión con un responsable de sistemas. Yo vengo de un mundo en el que, por ejemplo, mi organización de seguridad, claro, una multinacional de 200.000 empleados, es posible que esto esté estructurado así, ¿vale? Pero yo vengo de una organización en la que yo no daba cuentas al director de la compañía en Iberia. Yo imponía políticas y no reportaba a ese señor para nada, para nada. ¿Y por qué era así? Pues precisamente para evitar conflictos de intereses en los que el director me decía, ostras, pero es que poner en marcha todo esto implica que el negocio se ralentiza o incluso lo impides o lo pones muy difícil por este sistema, por esta aplicación, tal, y no puede ser. Y decías, bueno, no puede ser, vamos a buscar el método o el modo en el que sí pueda ser, ¿vale? Porque la política es esta y hay que cumplirla. Entonces, si la dirección no está convencida de la necesidad y del beneficio que supone la implantación de toda esta estrategia de ciberseguridad, lo tenemos muy mal. Muy mal porque no se va a hacer, honestamente, no se va a hacer. Y si trabajáis en ello, va a ser tiempo perdido, porque luego no se va a aplicar. O sea, esto tiene que venir de arriba a abajo, tiene que ser un proceso en el que la propia dirección esté 100% convencida del por qué y para qué de todo esto y lo traslade desde su posición hasta el último o la última persona de la organización. Y si no, no va a funcionar, no va a funcionar, de verdad. O sea, es la experiencia la que os transmito, no es que yo sea muy listo, es que lo he visto, no va a funcionar. Y es básico. Entonces, en una organización pequeña en la que la persona responsable de sistemas también va a ser la responsable de ciberseguridad, si no tiene el apoyo de la dirección, pues no lo va a conseguir, honestamente. Es que ya os diría que ni se moleste, pero a la dirección lo que hay que hacer con la dirección es tratar de hacerles ver el riesgo que corremos, identificar los riesgos y ponérselos encima de la mesa, tanto tecnológicos como económicos, como de imagen, etcétera, todos los que hemos estado revisando, y que se den cuenta del riesgo que están sufriendo y que decidan si quieren o no quieren mitigarlo. Y ya está. Es que si no están convencidos, no hay otro camino, la verdad. Muy bien, pues con esto creo que estamos llegando ya al final. Si tenéis alguna otra pregunta, pero vamos, yo estoy encantado de compartirlo un poco o mucho que conozca con vosotros, con lo cual, insisto, si os surge alguna duda más adelante, pues os ponéis en contacto conmigo y os la trataré de resolver. Vale, pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, lo dicho, os mandaremos tanto presentación como vídeo, así que si tenéis alguna duda también nos aparecerá ahí el contacto de Pedro. Sí, Y bueno, lo dicho, esperamos veros en próximos webinars, en próximos eventos.
y bueno, tener un buen día. Muy bien. Muy Gracias a bien. todos por la asistencia. Pasad buen día. Hasta Adiós. otra.